En la historia del crimen, pocos nombres generan tanto terror como el de Ted Bundy. Un hombre que, tras una máscara de normalidad, escondía una mente retorcida y un corazón lleno de oscuridad. ¿Cómo un joven aparentemente normal se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de todos los tiempos? Hoy recorreremos la línea de tiempo de su vida, desde su misteriosa infancia hasta su espeluznante final. Prepárense para adentrarse en la mente de un monstruo. Todo comenzó el 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont. Theodore Robert Bundy nació en un entorno lleno de secretos. Su madre, Louise Cowell, lo crió como su hermano menor durante años, ocultándole la verdad sobre su paternidad. Ted creció creyendo que su abuelo era su padre, un engaño que descubrió en su adolescencia y que pudo marcar su percepción del mundo. Aunque Bundy era un niño tímido y reservado, algunos recuerdan su fascinación por el control y su habilidad para manipular a los demás. ¿Fue este el primer indicio de su lado oscuro? ¿O simplemente el comienzo de una mente que se perdería en la oscuridad? En su adolescencia, Bundy comenzó a mostrar un interés inusual por el poder y la dominación. Aunque no había señales evidentes de violencia, aquellos que lo conocían notaban algo extraño en su comportamiento. Algo que no podían definir, pero que los hacía sentir incómodos. En 1969, Ted Bundy conoció a Elizabeth Kendall, una mujer divorciada con una hija pequeña. Para Elizabeth, Ted era el hombre perfecto, inteligente, atento y con un futuro prometedor. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Bundy escondía un secreto oscuro. Elizabeth, quien más tarde escribiría un libro sobre su relación con Bundy, lo describió como un hombre encantador y romántico. Durante los primeros años de su relación, Bundy parecía ser el compañero ideal. Ayudaba a Elizabeth con su hija, la apoyaba emocionalmente y planeaban un futuro juntos. Pero pronto, Elizabeth comenzó a notar comportamientos extraños. Bundy desaparecía por días sin explicación y regresaba con heridas inexplicables. A veces, llegaba a casa con objetos que no podía explicar, como llaves o ropa que no eran suyas. Aunque Elizabeth sentía que algo no encajaba, nunca imaginó la verdad. Lo que Elizabeth no sabía era que, mientras mantenía una relación aparentemente estable con ella, Bundy comenzó a cometer sus primeros crímenes. Desaparecía para acechar a sus víctimas, ganarse su confianza y luego asesinarlas. Elizabeth, confundida y preocupada, intentó confrontarlo, pero Bundy siempre tenía una excusa convincente. Finalmente, cuando Bundy fue arrestado por primera vez en 1975, Elizabeth se vio obligada a enfrentar la realidad. Aunque al principio se negó a creer que el hombre al que amaba era un asesino serial, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Con el corazón roto, Elizabeth decidió alejarse de Bundy y proteger a su hija. En un giro irónico del destino, Bundy trabajó en una línea de ayuda para mujeres en crisis. Mientras estudiaba psicología, pasaba sus días escuchando los problemas de mujeres desesperadas. ¿Era esto parte de su juego? ¿O simplemente otra máscara en su vida de mentiras? A principios de los años 70, una ola de desapariciones y asesinatos comenzó a sembrar el terror en varios estados de EM. Mujeres jóvenes, todas con características similares, desaparecían sin dejar rastro. La policía no tenía pistas, pero el depredador ya estaba entre ellos. Bundy tenía un modus operandi escalofriantemente efectivo. Usaba su carisma y apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas. A veces fingía estar herido, usando una muleta o un yeso para pedir ayuda. Otras veces, simplemente se acercaba con una sonrisa y una excusa convincente. Una vez que tenía a su víctima, Bundy las llevaba a lugares remotos, donde las asesinaba sin piedad. Sus crímenes eran brutales y calculados, y siempre dejaba pocas pistas. Esto lo convirtió en uno de los asesinos seriales más difíciles de capturar. Pero Bundy no actuaba solo. Su fiel compañero en estos crímenes era su Volkswagen Escarabajo. Este automóvil, aparentemente inofensivo, se convirtió en una herramienta clave para sus crímenes. Bundy lo usaba para transportar a sus víctimas, a menudo después de haberlas golpeado y dejado inconscientes. El pequeño tamaño del vehículo le permitía moverlo fácilmente,
y pasar desapercibido. Bundy modificó su Volkswagen para facilitar sus crímenes. Retiró el asiento del pasajero para tener más espacio y poder esconder a sus víctimas en el maletero. A menudo, las golpeaba con una barra de hierro o las drogaba antes de meterlas en el auto. Una vez dentro, las llevaba a lugares remotos donde las asesinaba y ocultaba los cuerpos. El Volkswagen también le permitía moverse rápidamente entre estados, lo que dificultaba su captura. Bundy usaba el auto para escapar de las escenas del crimen y para evitar ser detectado por la policía. Era una herramienta perfecta para un asesino que necesitaba moverse en las sombras, pero no todas sus víctimas murieron. En la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de sororidad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida. Allí, atacó a Kathy Kleiner Rubin y a su compañera de cuarto, Karen Chandler, con una barra de hierro. Kathy sobrevivió milagrosamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de tanta oscuridad. En 1975, Bundy fue arrestado por primera vez, pero su astucia y manipulación le permitieron escapar no una, sino 2 veces. Durante sus fugas, cambió su identidad varias veces, alterando su apariencia con diferentes cortes de pelo, estilos de vestir e incluso nombres falsos. Finalmente, en 1978, Bundy fue capturado en Florida. En un giro sorprendente, decidió defenderse a sí mismo durante su juicio. Usó el tribunal como un escenario, intentando manipular a jueces, jurados y a la prensa. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de su madre, Louise Bundy. Cuando se le preguntó si creía que su hijo era capaz de cometer los crímenes de los que se le acusaba, Louise respondió con una mezcla de dolor e incredulidad. «No puedo creer que mi hijo haya hecho algo así». Sus palabras reflejaban el desgarrador conflicto de una madre que luchaba por reconciliar la imagen de su hijo con los horribles crímenes que había cometido. En los días previos a su ejecución, Bundy accedió a hablar con el detective Robert Keppel. En un intento desesperado por retrasar su ejecución, comenzó a revelar detalles espeluznantes sobre sus crímenes. Confesó haber cometido al menos 30 asesinatos, describiendo con lujo de detalle cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo las atraía y cómo las asesinaba. Pero estas confesiones no eran un acto de arrepentimiento. Bundy las usó como una herramienta de manipulación, esperando que la información que proporcionaba lo mantuviera con vida un poco más. Sin embargo, sus intentos fueron en vano. La noche antes de su ejecución, Bundy concedió una entrevista al psicólogo James Dobson. En ella, Bundy habló sobre su adicción a la pornografía y cómo eso pudo haber influido en sus crímenes. Dijo: «La pornografía fue como un veneno que me consumió. Me llevó a un punto donde ya no podía distinguir entre la fantasía y la realidad». Estas palabras generaron un intenso debate sobre el impacto de la pornografía en la violencia. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Florida. Antes de morir, confesó 30 asesinatos, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Su muerte marcó el final de una era, pero las preguntas sobre su mente retorcida siguen vivas. El caso de Ted Bundy no solo cambió la forma en que vemos a los asesinos seriales, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular. Su historia ha sido llevada al cine, la televisión y los libros, pero ninguna representación puede capturar por completo el horror de sus crímenes. ¿Y te gustó este video y quieres explorar más casos como este? No olvides suscribirte a Criminal Files y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjanos en los comentarios qué caso te gustaría que investiguemos en el próximo video. Hasta la próxima.